Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Autobiografías Lectoras, que se realiza como un proyecto hermano del sexto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira, LIJPE, al cual hemos titulado Lecturas Irreverentes. Yo soy Andrés Jiménez, voy a ser su anfitrión durante toda esta serie de episodios y es un gusto para mí tener como invitada hoy a Marcela Carranza desde la Argentina. Marcela, bienvenida. Bienvenida, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos. Es un gusto, Marcela. Quisiera contarle un poquito a la gente antes de que arranquemos sobre quién eres. Voy a leerles la presentación que tú nos enviaste para esta edición del seminario. Marcela nos escribió: soy maestra y si bien hace muchos años que dejé de trabajar en primaria, doy clases a niños pequeños en talleres de literatura en el Instituto Vocacional de Arte. También trabajo con niños y sus familias en la Biblioteca Juanito Laguna, un proyecto que vimos nacer en el Sindicato de Maestros. Estudié letras en la Universidad Nacional de Córdoba y me especialicé en libros para niños y niñas y jóvenes a través de una maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tuve la maravillosa oportunidad de colaborar durante 13 años en la revista virtual especializada en LIJ Imaginaria. Di clases durante muchos años como profesora del postítulo de Literatura Infantil y Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente doy clases en profesorados de formación docente, tanto en la asignatura de literatura en la educación primaria como inicial, y en un taller donde los y las futuros y futuras maestros y maestras encuentran un espacio para compartir e inventar textos literarios. También doy clases en la diplomatura y en la especialización en LIJ de la Universidad de San Martín. Estoy en un grupo de investigación sobre la literatura infantil y juvenil de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Mis reflexiones han ido en torno a muchos temas, pero suelo volver con frecuencia al humor y a los clásicos. Lo primero quizá tenga que ver con mi ADN cordobés, ya que en mi patria chica el humor se respira en el aire. Y lo segundo con mis lecturas de infancia y el amor por el pasado de la humanidad. Pero también porque en ambos, humor y clásicos, encontré un desafío a las, entre comillas, verdades establecidas, a las convenciones y a lo esperable. Me gusta pensar la lectura como un salto al vacío y sin red, sino, tal vez, deje de interesarme. Bueno, aquí en esta presentación hay un montón de cosas, Marcela, pero no sé si quieras añadir algo más para la gente, contarles un poquito más de esa patria chica en la que estás, en Córdoba, de dónde vienes, de quién tú eres. Bueno, en realidad van a ser 22 años que vivo en Buenos Aires, en la capital de Argentina, y no he vuelto a mi patria chica, salvo, bueno, de visitas, porque tengo mi familia allá. Pero no, que es muy largo lo que escribí, así que lo agregaría mucho. No, Quizás lo último lo puse pensando en esto del salto al vacío, en que me parece a mí que a veces quienes mediamos entre los libros y los niños estamos demasiado preocupados en la construcción de redes y demasiado temerosos respecto a lo que puede llegar a suceder cuando un libro y un niño se encuentran, ¿no? Y creo que hay que quitar redes y dejar lugar a la aventura y a esas ventanas abiertas al país del nunca jamás, ¿no? Pensando un poco en Peter Pan, ¿no? Creo que no hay que temer tanto y no armar tantas redes. mira que me encanta que menciones a Peter Pan porque justamente estuve leyendo y escuchando las charlas tuyas, las ponencias que pude encontrar en internet y por allí me encontré una que me encantó en donde hablas de ciertos libros o de la lectura como un rapto y justamente hablas de Peter Pan en esa ponencia y pensé desde que la leí que por ahí quería arrancar este podcast contigo, ¿no? Me parece que ese concepto de libros o lecturas que te raptan, que te llevan a otro lugar, me pareció que ese rapto además es también el rapto del místico, el rapto del poeta, el rapto lírico, ¿no? Me pareció muy hermoso el concepto y quería arrancar por preguntarte, ese rapto para ti, ¿tienes un recuerdo de cuándo empezó esa influencia de los libros, de las lecturas en ti? No sé si puedo situarlo así muy específicamente, pero
a veces uno, o por lo menos a mí me ha pasado detenerme a pensar, bueno, ¿por qué llegué hasta acá, no? ¿Qué me trajo hasta acá? Creo que eso de lo errante, de lo que hablaba ayer María Emilia, Ujú, también nos atraviesa en la vida, ¿no? Entonces uno en realidad no sabe muy bien por qué ha tomado determinadas elecciones, determinados caminos. Me gusta mucho el pasaje del gato de Cheshire que dice, bueno, si caminas vas a llegar a alguna parte, le dice a Alicia, ¿no? Porque es un poco así. Y bueno, en esos detenimientos una vez sí, o varias veces me detuve a pensar que sí, yo creo que he sido raptada de cierto programa que había para mí respecto a, bueno, a cuáles debían ser mis elecciones o mi modo de, digamos, pensar la realidad, interpretarla. Y en mi casa había muchos libros, tuve esa suerte. Mi mamá tenía una biblioteca muy grande, era una sí, pared, y mi mamá, pues digo mi mamá porque mi papá falleció cuando yo era relativamente chica, pero bueno, también había cosas de mi papá ahí. Y había de todo, ¿no? Y yo creo que jamás me dijeron, esto vos no lo podés leer, por ejemplo, ¿no? Entonces yo leía ahí me acuerdo una colección de pintores, la Pinacoteca de los Genios, que era una colección de ujú, pintores de mi papá, donde yo leía sobre Tiziano, y qué sé yo, y Tintoretto, y el Greco, y era chica, ujú, pero me gustaba ver las ilustraciones. Y después iba, ya un poquito más grande, ¿no? Leía El lobo estepario de Hermann Hesse, cosas que supuestamente no eran para una chica muy joven, y yo lo podía leer, y yo creo que esa libertad que tuve siempre para leer lo que quisiera, para sacar el libro que a mí se me diera la gana de esos estantes, eh, fue un poco algo que creo que mi mamá, sin quererlo, eh, hacía su propio complot, digamos. Porque claro, al permitirme leer esas cosas, yo empezaba a cuestionarle a ella un montón de cosas. No estaba ujú. a ella y al plan que podía llegar a ver sobre mis cosas, ¿no? Sobre mi vida, sobre mis elecciones. Así que sí, considero que he sido raptada por la literatura y creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Mira que es muy hermoso porque conversaba hace unos días con Verónica Murguía, también grabando uno de los episodios de este podcast, y me contó una historia prácticamente igual a la tuya, de una casa en la que no había una biblioteca de literatura para niños, ¿no? Había una biblioteca en la cual, por supuesto, cuando uno es pequeño, pues puede acceder a los anaqueles de abajo. Y Ujú. me dijo ella, y los primeros libros que encontré ahí fueron una historia de las Cruzadas y el Orlando Furioso, así como tú te encontraste esta Pinacoteca de los Genios. Entonces me asombra mucho la variedad de ventanas que tenemos hacia la lectura, hacia la literatura, hacia el arte, cómo se va, como tú dices, armando esa errancia y cómo los azares te van llevando por diferentes caminos. Quisiera preguntarte, Marcela, en ese sentido, eh, digamos, más allá de ese rapto y de esos libros que te rodean en tu casa y como de toda esta historia con la lectura, ¿en qué momento tú te das cuenta de que la literatura va a ser para ti una profesión, una carrera, una pasión de esa característica? Yo sabía que yo iba a leer siempre, ¿no? Eso sabía. No sabía que me iba a dedicar profesionalmente a los libros. A veces me pregunto si hice bien. Ujú. Eh, em, sí, yo parece, un poco debo reconocer que mis elecciones nunca fueron muy conscientes. Esto que te decía de que muchas veces me dejé llevar, digamos, Ujú. pero después uno cuando se detiene encuentra cierta lógica en las cosas que han ido pasando y han ido sucediendo. Recuerdo que mi primera elección en realidad fue periodismo, ¿no? Ujú. Después terminé haciendo un poco periodismo en la revista Imaginaria, ¿no? Así que, pero periodismo podríamos llamar cultural en todo caso, pero recuerdo que mi tía, que también era una persona muy lectora, y en su casa yo tuve acceso, por ejemplo, a los clásicos, y era una colección muy buena de cuentos de hadas de todo el mundo,
llegué a rescatar algunos de esos libros, que son publicaciones de 1958, me di cuenta, y yo los leía y ya descubrí un montón de cosas sobre los clásicos a esa edad. Bueno, y mi tía me decía que yo tenía que estudiar letras, pero yo no Ajá. le hacía caso, empecé estudiando periodismo y bueno, después me desilusioné o me di cuenta que no era para mí el periodismo y ahí estudié de maestra primero Ujú. y después me decidí por las letras. Así que me llevó un tiempo animarme a tomar la decisión de dedicarme a las letras profesionalmente, ¿no? Pero yo creo que si bien no me arrepiento, no creo que sea necesario dedicarse profesionalmente a las letras para ser un apasionado por supuesto, para lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Pero para apasionarse por la lectura e incluso para de alguna manera incidir en esto que nosotros hacemos, de algún modo que es querer que las personas descubran en los libros lo que uno ha llegado a descubrir en algún momento de su vida, ¿no? Mira que ahora que mencionas eso, me interesa mucho agarrar en particular la experiencia con Imaginaria. Te quería preguntar por eso, porque eh, yo estudié literatura también y siempre, nunca en mi carrera tuve la opción de tener una clase de literatura infantil y juvenil. Sencillamente no existía dentro del currículo, pero siempre tuve muy claro que era una pasión para mí, que me encantaban especialmente los clásicos de la literatura infantil y juvenil. Y luego, cuando salí de la universidad, hice el posgrado, en fin, eh, en algún punto decidí empezar a hacer clubes de lectura sobre literatura infantil y juvenil. Y por supuesto, en la investigación me encontré con Imaginaria. E Imaginaria fue para mí un recurso espectacular durante muchísimo tiempo de información, de formación, de muchísimas cosas. Entonces quisiera preguntarte cómo fue para ti esa experiencia lectora, ¿no? Porque una cosa es leer por pasión, por gusto, por errancia, y otra, este ejercicio que ustedes hacen de leer extensivamente, de, de conocer un campo y de emitir, digamos, eh, opiniones formadas sobre él. Entonces quisiera preguntarte por esa experiencia lectora, ¿cómo fue? Bueno, yo acababa de llegar a Buenos Aires, por razones personales, decidí venir a vivir a Buenos Aires y me encontré con Roberto Sotelo, que bueno, fue hasta que se Imaginaria el codirector de la revista. Y bueno, yo veía que él hacía todo en la revista. Entonces yo le dije, bueno, ¿no querés que yo haga alguna reseña? Bueno, hice una reseña y a él le gustó y ahí así empezó un poco la relación. Y claro, era un ejercicio, como vos decís, intenso. En ese momento yo disponía un poquito más de tiempo que ahora, si bien después tuve un niño pequeño, pero igual, y es algo que yo empecé a extrañar cuando cerró la revista, porque era una oportunidad no solo de leer, que por ahí todavía la tengo, porque trabajo en una biblioteca, entonces sigo estando bastante al tanto de las publicaciones, pero era la posibilidad de leer y sentarme a reflexionar sobre lo que estaba leyendo y esta cosa que para mí es una actividad creativa, yo creo que es una actividad muy creativa, de tomar un texto, descubrir que ese texto tiene algo y tratar de hacer una introspección como lector y también, por supuesto, observar con las herramientas que uno ha adquirido de la formación, pero sobre todo leerse a uno mismo, ¿no? Y qué ha pasado conmigo y ese texto, y qué había en esa propuesta del texto que produjo algo que es interesante y que yo quiero compartir con los demás. Y eso era realmente un ejercicio muy lindo que empecé a extrañar cuando dejé de hacerlo porque la revista dejó de salir, ¿no? Pero o de golpe no era solo hablar de un texto en particular, sino de alguna cuestión, ¿no? Y además era el diálogo con Roberto, que para mí ha Mm. sido una persona que me ha enseñado un montón. Yo tuve la suerte de trabajar en lugares donde aprendí mucho de las personas que estaban trabajando conmigo, ¿no? En Ujú. Imaginaria, por ejemplo, con Roberto, y él, yo de golpe le decía, che, pero me está dando vuelta en la cabeza Barbazula a mí. Entonces él me decía, bueno, y dale, escribí sobre Barbazula. Y, bueno, y yo charlando con él, empezaba a tener ideas y después trataba
de volcarlo en el artículo. Y así, dialogando con él y leyendo, como vos decís, mucho, y haciendo esas conexiones locas que uno hace, y que creo que eso en realidad es esta cosa creativa que tiene la lectura y el pensamiento, y que es algo sobre lo que tenemos que seguir reflexionando como mediadores, pienso, es esto de la creatividad en la actividad lectora, ¿no? Bueno, y con una libertad absoluta, o sea, jamás yo en Imaginaria tenía ningún límite de ningún tipo, Ajá. yo podía hacer lo que quisiera. Entonces, lo único, Roberto me tomaba el pelo, que también tiene mucho sentido el humor, Roberto, diciéndome que mis artículos eran muy largos y no los iba a leer nadie. Eh, pero como yo soy muy cabezona, los seguía haciendo largos. Y bueno, que leyeron hasta la mitad si se cansa. Y bueno, pero jamás límite de ningún tipo, todo lo contrario. Y eso era maravilloso porque al no ser papel también tenía esa libertad de hacer cosas largas, por ejemplo. Pero sí, fue una experiencia hermosa, imaginaria y también para nosotros, para los que la hacíamos, ¿no? Creo que fue y creo que es, ¿no? Tú todavía puedes acceder a la revista, allí quedó montada hasta el momento en el que funcionó y creo que sigue siendo un recurso para mucha gente. El que se pone a investigar de Lig, indefectiblemente, si está investigando en castellano, en español, allí va a llegar. Una de las razones, Marcela, por las que creo que la gente va a escuchar muchísimo estos episodios de podcast con un cuadernito y un lápiz en la mano, es porque siempre van a querer anotar un poco de los libros y de las lecturas que ustedes, nuestros invitados e invitadas, recomiendan. Quisiera preguntarte de esa época de hacer reseñas y de leer y de leer y de leer, ¿recuerdas algunos libros o algunas lecturas que se hayan quedado contigo, que te hayan marcado de una manera fuerte, particularmente en literatura infantil y juvenil? Y bueno, sí, pero no, son muchos años, pero Ujú, lo que puedo decir es que no tanto de las reseñas, sino de la posibilidad de publicar. Con Roberto nos planteamos, por ejemplo, publicar los cuentos populares rusos en un momento, ¿no? ujú, Yo se los estaba leyendo a mi hijo, yo de chica no los había leído, sí, en una colección de mi tía, pero no los recordaba y ahora los estaba leyendo, los de Afanasiev. Él me prestaba los volúmenes, Roberto, completos de Anaya, donde estaban casi todos. Y bueno, y uno investiga y va de una cosa a la otra y vi lo que eran las ilustraciones de Billy Bean, que son maravillosas. Y entonces le dije a Roberto, bueno, pero esto la gente no tiene acceso porque en la Argentina no llega los cuentos populares rusos, nadie los puede leer. Las ediciones que yo leía ya no existían, entonces, ujú. que eran españolas además. Acá había llegado una edición que sería rusa, de Moscú, con traducción de Cuba, que es Editorial Progreso, pero eso fue en los 70. Y durante el golpe de Estado eso desapareció, ¿no es cierto? Pero bueno, uno por ahí en librerías de usado podía llegar a rescatar alguno de esos libros. Pero bueno, todo eso me dio ganas, y entonces publicamos los cuentos populares rusos. Por ejemplo, eso que ahora, por ejemplo, los libros del Zorro Rojo hicieron una Ujú. antología de 7 de esos cuentos. Por supuesto que los de Afanasiev son 600 y Sí, pico, pero sí. quedan algunos sin. Pero bueno, es una hermosa edición con las ilustraciones de Billy Bean. Bueno, yo creo que un poco esa edición es consecuencia de eso tan loco que se nos Ujú, ocurrió con Roberto. Después también, en algún momento yo quería que mis alumnos leyeran, mis alumnos de terciario, futuros maestros, que conocieran Pinocho, pero el Pinocho, Ilvero Pinocho, Pinocchio. Y bueno, y resulta que no, nadie lo conoce o lo conocía, entonces, o la mayoría de las personas no lo conocían, entonces, bueno, ahí lo publicamos también con permiso del traductor, que es un excelente traductor de acá, Guillermo Piro, bueno, y yo ahí me entusiasmé y empecé a buscar ilustraciones de ilustradores de distintas épocas. ujú. Lamentablemente, en lo que quedó de Imaginaria, esas ilustraciones se perdieron por cuestiones técnicas. Pero era todo un trabajo que hacíamos de rastreo de ilustraciones, una cosa muy delirante, pero también creo que además de la errancia y de las búsquedas y exploraciones, tiene que haber pasión y delirio en lo que uno hace para que funcione, ¿no? Em, y ya que estamos, quiero decir que la revista Imaginaria está todavía en internet gracias al otro director, que por ahí se lo conoce menos, que es Eduardo Abel Jiménez,
digo, se lo conoce menos como director de Imaginaria, porque es un Ajá. conocido escritor argentino, y él hacía toda la parte técnica y es él el que está sosteniendo Imaginaria ahí en la web, porque sabe que a muchas personas la siguen consultando y bueno, esa es recayó sobre él esa tarea. Y bueno, y después otros textos más actuales, bueno, todo lo que es, qué sé yo, bueno, Edward Gorey, por ejemplo, ¿no? Ujú, Gorey, bueno, que a mí me lo presentó en una edición que no es la actual del Zorro Rojo, porque esto fue mucho antes, se llamaba La bicicleta no epipléjica, sino ujú. tenía otra traducción, epiléptica creo que era. Bueno, le habían puesto otro Sí, sí. adjetivo. Y bueno, cuando vi, me lo presentó Itzvans, el Ujú. ilustrador argentino y autor. Y cuando él estaba fascinado y yo también me fasciné, entonces empecé a rastrear, encontré los libros, ¿no es cierto?, de Gore y españoles, no me sale ahora la editorial, los grandotes, Sí, sí. eh, y bueno, y de ahí empezó Gorey y hice todo un análisis del abecedario, que en realidad lo hice para dar clases en el postítulo también. Bueno, también Gorey ahí fue un hallazgo. Y después, por supuesto, Maurice Sendak, que yo Ujú. conocía muy bien dónde viven los monstruos, Ahí están. pero sí, pero bueno, después uno empezó, por ejemplo, bueno, Cocina de Noche, que ya está descatalogado, y bueno, y Ujú, ahí empezó también a surgir un poco de ciertos cuestionamientos, o sea, lo que uno a veces cuestiona el sistema también tiene que ver con las búsquedas lectoras, porque de golpe, ¿por qué es donde viven los monstruos en Argentina? Yo cuando lo empecé a buscar ni se conseguía, había que conseguirlo en Uruguay en una edición muy, muy fea porque había arruinado totalmente el diseño del libro de ujú, Alfaguara de Uruguay, ¿no? Y yo tenía esa edición fea y no había forma de conseguir si no era en España, ¿no? Lo mismo Gore, y bueno, entonces uno se empieza a ujú. preguntar por qué no se consiguen estos libros. Y bueno, hasta hace poco que Calandraca, ya han pasado unos años, pero no Sí, es hace sí. tanto, que Calandraca empezó a editar todo a Maurice Sendak. Vos viste que salvo donde viven los monstruos no había nada. Y Mm, bueno, y uno habla de Calandraca como si todo el mundo pudiera adquirir los libros de Calandraca, pero no es así. O sea, en Argentina, lamentablemente, Dios atiende en Buenos Aires y también puso las editoriales en Buenos sí, Aires. sí. Entonces, Calandraca en realidad llega a través de una editorial de aquí que se llama Yamiqué, que es de Ujú. libros informativos, y bueno, no, los que vivimos en Buenos Aires los adquirimos con cierta facilidad, si es que también los libros no están muy baratos en este momento, pero es otro tema. Pero a la gente del resto del país le cuesta mucho acceder a estos libros, ¿no es cierto? Lo mismo Roald Dahl, de golpe, Ujú. viste, nos copamos, ese es otro autor maravilloso Sí, sí. que yo conocía Las Brujas, pero después empecé a conocer más y más y más de Roald Dahl, y uno dice, o por ejemplo un libro como Cuentos en verso para niños Ujú. perversos, eh, bueno, en el 2007 Alfaguara saca una edición con las ilustraciones de Quentin Blake, hermosas, grandes, como... Y ahora, si querés comprar ese libro, es chiquitito así y te viene con una lupa, digo yo, para ver las ilustraciones por poco. Ujú. Y, y bueno, y entonces todas esas cosas uno las ve como lector y bueno, y uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué? No es una pregunta que uno se hace es, ¿no es una especie de censura esta, ¿no? Ujú. La de no tener acceso a determinados... ahora, bueno, Roald Dahl sí está siendo editado bastante y llega, pero cuando nosotros empezamos en Imaginaria hablábamos de Roald Dahl y Roald Dahl no estaba siendo editado salvo muy pocos títulos que tenían que ver con sus películas, ¿no? El pequeño Nicolás, por ejemplo, un libro, esa serie preciosa de Goscinny, ¿no? Del Ujú. guionista de Asterix, es el Sí, mismo, sí. digo porque por ahí las personas no, los que están escuchando no lo ubican tanto, que además Goscinny es además de ser excelente, bueno, tenemos la alegría de que vivió en Argentina toda su Sí, sí. infancia, Oh, no y sabía. sí, sí, parece que el calzón de Obelix, que es celeste y blanco, Ujú. tiene que ver con, no la bandera argentina, sino con Racing Club. No sabía. Eh, bueno, y yo bueno, otro, es, de esa serie, por ejemplo, se consigue, y creo que todavía sigue siendo así, solo el primer título, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué el pequeño Nicolás no se edita más? Bueno, Tony Ross fue otro autor que me maravilló, y Ujú. bueno, y bueno, fue un recorrido realmente
yo aprendí muchísimo y debo reconocerlo. Bueno, el hallazgo del libro álbum Ujú. también, pero lo que pasa es que uno también descubre cosas, pues las cuestiona también, porque uno es así inquieto, por decirlo así, pero porque también el libro álbum un poco, uno ve que algunas cosas que uno descubre y que uno tiene la felicidad de descubrir, a veces se transforman también, se empieza a estereotipar, a repetir, ¿no? Así es. Lamentablemente. Pero bueno, esos libros álbum que uno iba descubriendo, como los de Maurice Sendak, Mm. como los de Tommy Ungerer, otro gran autor que es fascinante y sigue siendo fascinante leer sobre él y cosas de él. Eh, bueno, Leo Lionni, otro. Fíjate que Leo Lionni a mí me llamó la atención porque resulta que había sido editado en Argentina en los años 70 por Ujú. Editorial Estrada. Era una editorial además que vendía textos para la primaria, o sea que tenía una, es como Alfaguara, era como Alfaguara en este momento, ¿no? Con mucho ingreso a las escuelas. Y había editado y de muy, muy bellamente, yo te diría casi iguales a los de que hace ahora Calandraca, los libros de Leo Lionni. Y acá en Argentina no se podía leer Leo Leoni, sino eran esas ediciones viejitas de los Sí, años sí. 70 que estaban en las bibliotecas de las escuelas. Y para no extenderme mucho, pero no sé qué tiempo nos queda, pero Adelante, adelante. es interesante también reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo todo lo que ya puede que no encuentres en las librerías, puede que sí estén en las bibliotecas. Entonces la biblioteca como un resguardo y refugio de esas joyitas que quizás el mercado ha dejado a un lado, pero que los lectores tienen derecho a seguir conociendo, ¿no? Como pasó con Leo Leoni durante un tiempo hasta que, bueno, lo retomó Calandraca. Pero acá en Argentina se había editado algunos títulos de él y hermosas ediciones, antes en el 74, 76, por esa época. Mira Así que me parece muy interesante todo lo que cuentas y me trae a mí mismo muchos recuerdos y me hace tener muchas reflexiones, porque cuando yo empecé a transitar por los caminos de la LIG, la literatura infantil y juvenil para mí en mi cabeza eran Emilio Salgari, era Lewis Carroll, era Los viajes de Gulliver, eran este tipo de textos muy antiguos, muy clásicos que me habían presentado como textos para niños y jóvenes, pero yo no conocía realmente nada de la tradición mucho más contemporánea, moderna de la literatura infantil y juvenil, porque como tú dices, no había tenido nunca acceso a ella, ni en mi escuela, ni en mi lugar de formación profesional, ni en ningún otro lugar. Y la manera en que pude conocer esos textos que yo dije, cómo es que esto no está moviéndose en las escuelas? ¿Cómo es que esto no se está enseñando en las escuelas de mi ciudad? Fue yendo a la biblioteca. Y en la biblioteca era el único lugar donde estaba esa colección enorme de textos que miraban los niños, ¿no? Los sacaban y los mordían y los rasgaban y los jugaban con ellos, pero que los profesores en ese momento en mi ciudad rara vez conocían o llevaban a las escuelas. Y parte de lo que me llevó a mí al deseo de empezar a trabajar con clubes de lectura de literatura para niños dirigidos a adultos. Y parte de lo que me llevó luego a querer hacer el seminario LIGPE fue justamente el sacar todos esos textos de la biblioteca para que pudieran llegar a los mediadores, a los niños, a las aulas. Y, y toda esta historia que tú me cuentas es como parte por parte también una historia que yo viví. Lo que me lleva a preguntarte, para no ponerme a hablar yo aquí de mi propia historia, sobre esta siguiente parte de tu historia lectora, que es la Biblioteca Juanito Laguna. ¿Nos quisieras contar un poquito de esto? bueno, así como con Roberto Imaginaria, él ya había empezado con la revista, pero yo me sumé al año, al poco tiempo del inicio, diciéndole, bueno, ¿no querés que te ayude? En su biblioteca en ese momento, que es la Biblioteca El Ratón. La Juanito también surgió así de una manera, yo creo que las cosas lindas surgen así, en diálogos, en conversaciones, y fue con Marta Polimeni, porque quienes fundamos la biblioteca, que fue una biblioteca que no existía, o sea, está fundada de cero, en el sindicato de maestros, uno de los sindicatos de maestros de la Ciudad de Buenos Aires, que es como el mayoritario, Ujú. digamos, porque hay muchos.
fue charlando en el subterráneo con Marta y diciendo, ella me contó que tenía ese sueño de hacer en el Sindicato de los Maestros una biblioteca, retomando una tradición, ¿no? Porque esto de las bibliotecas del sindicato tiene su historia. Y yo le dije, pero es hermoso esto que estás diciendo. Y entonces se dio la oportunidad de contactar gente del sindicato, porque en ese momento estábamos en una lucha sindical por justamente por el no cierre del postítulo, que sí se terminó cerrando de todas maneras, a pesar de la lucha. Eh, y bueno, no me voy a poner a hablar de eso, se va a hacer un poco largo. Y bueno, y entonces pudimos contactar con gente del sindicato, planteamos nuestro proyecto, y bueno, hubo que hablar con muchas personas, no es que fue fácil, pero finalmente fuimos escuchados, ahí se sumó Roberto, Ujú. consultando a Marta, decidimos invitarlo a Roberto, Roberto se interesó, y bueno, y nos escucharon, y bueno, se buscó un espacio, y es el tercer edificio que habitamos, porque hubo varias mudanzas, muchas cuestiones, pero una de las cosas muy positivas de la Juanito, le decimos nosotros, de la Biblioteca Juanito Laguna, es que hemos tenido absoluta libertad en la selección de los materiales. Entonces, y además siempre, hasta ahora al menos, ha habido disposición económica, o sea, siempre Ujú. ha habido un presupuesto para la compra de libros, para la biblioteca. En ese sentido somos muy afortunados porque eso no es frecuente en las bibliotecas, que eso suceda. Y bueno, entonces vamos y siempre en la Feria del Libro, vamos a las editoriales, muchas de ellas nos apoyan y nos hacen Ujú. muy buenos descuentos, porque saben que la biblioteca tiene una llegada importante a los docentes, a las escuelas y valoran nuestro trabajo. Así que ya van a ser 11 años en octubre Ujú. de la biblioteca y realmente, más allá de los avatares, que también los tenemos, hemos logrado, y ahora tenemos un catálogo online Ujú. que la gente puede consultar, y realmente son materiales que en eso Roberto también ha influenciado muchísimo con su sabiduría, porque tenemos materiales que no se encuentran fácilmente en cualquier lado, ¿no? Acá en Buenos Aires hay una biblioteca para niños magnífica, que es La Nube, Ujú. que fundó Pablo Medina, y que por supuesto nosotros no pretendemos para nada llegarle ni a las rodillas a la nube, pero donde hay muchísimo material, hay una colección de Pinochos extraordinaria, por ejemplo, pero nosotros podemos sí sentirnos orgullosos de que si Ujú. bien no es tan grande la biblioteca, tiene una selección de material muy interesante, y ahí podemos encontrar libros que no se encuentran en las librerías fácilmente, que no circulan. Por supuesto que los que circulan también están. Sí, sí, sí. Y bueno, y estamos sí siempre a la pesca de aquello que podemos descubrir. El otro día, por ejemplo, compré un libro, es una selección de poemas de Edith Vera, que Ujú. en Imaginaria hicimos un informe sobre Edith Vera, que fue una poeta cordobesa que casi no publicó en vida, ¿no es cierto? Entonces siempre sus poemas fueron como circulando, pero de manera azarosa, y bueno, y ahora se reunió su poesía en una antología. Bueno, por supuesto que ya compramos la antología para la biblioteca, y esas cosas que estamos siempre como muy atentos de tener los mejores materiales, porque la idea es los mejores materiales para la mayor cantidad de chicos posibles, ¿no es cierto? Y también para sus mediadores, para los Ujú. docentes, para los padres. Y bueno, pasan cosas lindas en la biblioteca, cosas, pero bueno. Marcela, Ay, me picaste la curiosidad porque desde el momento en que hablaste de que tenían completa libertad de selección y, y de que habían ido como, además de las cosas que circulan usualmente, como juntando joyitas que no es tan fácil de encontrar, me gustaría mucho saber qué joyas tienes allí en la Juanito que te gustaría como decirle a la gente, miren, vayan, ahí están. es que como no estoy en la Juanito, ¿viste? Pero porque siempre que vienen visitas y empiezo a sacar y a mostrar. Ujú. Pero, por ejemplo, a ver, además tengo una memoria desastrosa y de vieja me he puesto peor. Pero tenemos, sí, tenemos colecciones. Hay una colección, los libros del jardín, por Ujú. ejemplo. Ahora no me preguntes exactamente la editorial, porque no la,
pero es una colección de los años 70. Tenemos la colección Veo Veo, que es una colección que dirigió María Elena Walsh y Ujú, salió publicada en los años 80. Salía en forma, junto con una enciclopedia, la editorial era Hispanoamérica. La colección la dirigía dos personas, María Elena Walsh y Beatriz Ferro. ujú. Y María Elena Walsh hacía las traducciones. Y es muy interesante porque en esos años ella traduce a autores extranjeros, ¿no? Y ingresa en el campo de los libros para niños en nuestro país, autores que la gente no tenía idea ni que existían, ¿no? Y vos te encontrás ahí, por ejemplo, en esa colección, en el Desván, Sí, el sí. libro de Satoshi Kitamura y Ujú. de Oram. Y eso que después, muchos años después, va a publicar Fondo de Cultura Económica. Pero ya en los 80 está siendo publicado en esta colección que es chiquita, no Wow, es grande. qué increíble dato. Sí, sí, ahí va, ahí está Pomo también, el de Detective John Chatterton, que Ujú. publicó de Care. Bueno, otros libros, no son esos, de Pomo, que es de unos cuervitos, ahora no Sí, sí. recuerdo el título, esos están en esa colección. Bueno, hay muchísimos. Después tenemos los libros de Altea, ¿sí? Que eran los viejos de Alfaguara, digamos, Sí, sí. que son maravillosos, donde tenemos también ahí autores. Después hay uno, ¿cómo se llama? Ferdinand, el del Toro, ¿no es cierto? ¿Sí? Que Ujú. también llegó a tener una película, Sí, sí. un corto primero, fue una película. Bueno, ese libro tenemos una edición muy vieja, que si no me equivoco, porque no quiero inventar, pero es Roberto, si me escucha que me reta, pues seguro él tiene el dato exacto, pero es una edición, yo diría, porque ese libro fue prohibido por Franco en España. Ujú. No sabía, Y no si no me sabía. equivoco es de esos años la edición que Ujú. tenemos. Sí, sí, fue prohibido por Franco, porque viste que el toro no representa la virilidad machista, Ujú. sino es un toro sensible, Sí, digamos, y sí, bueno, sí. parece que a Franco, que habrá sido bien, como decimos acá, bien machirulo, no le gusta. Y era coherente, Franco. Y después tenemos el del oso, que no lo era, el oso que no lo era de Tashlin, Ujú. que en el 2007 acá lo publicó Alfaguara, ya lo descatalogó. También salió en ediciones más chiquitas años antes, también por Alfaguara, pero tenemos una edición que sacaron en Argentina, editorial, si no me equivoco, pues no me quiero equivocar, la editorial Abril, donde trabajaba Oesterheld. Oesterheld es el guionista del Eternauta, y él Ujú. trabajó un tiempo en Abril, incluso publicaba con seudónimo, y en esa editorial, y parece que sospechamos que quizás por intervención de él, o no sabemos cómo llega al poco tiempo de la publicación en Estados Unidos de ese libro por Tashlin, que Tashlin trabajaba para los estudios Disney, ¿no? Ese libro llega a la Argentina traducido 5 años después, o menos, al poquito Ujú. tiempo, y tenemos esa edición vieja. Después tenemos la enciclopedia, pero ahora no me voy a acordar, la tengo ahí, si la voy a buscar, pero mi memoria es un desastre. Tenemos una enciclopedia maravillosa que dirigía a Beatriz Ferro, también para niños, que tiene ilustradores como Ajax Barnes. Tenemos la edición que fue prohibida por la dictadura militar cívico-militar clerical argentina, de la línea de Ajax Barnes. Ajá. Esta edición la tenemos, que estaba premiada en Cuba, ¿no? Por el Fondo Nacional, por el, ay, ahora no me sale, bueno, Sí, sí. por los cubanos. Y esa edición la tenemos también. Tenemos la edición prohibida también por la dictadura de Un elefante ocupa mucho espacio, con las Ajá. ilustraciones de Ajax Barnes, que es del Saborneman el texto, pero las ilustraciones son de Ajax Barnes. Así que sí, sí, tenemos esas varias joyitas. Bueno, no, primero que todo, Marcela, una gran memoria. No, no creas, si ya metí la pata en varios, no sé, seguro que algún dato lo tiré mal también. Pero veo emerger, digamos, un patrón en todo lo que me cuentas, ya también como para que nos vayamos dirigiendo hacia el cierre de la conversación y del episodio. Veo emerger un patrón también
de libros que pasaron por censuras, por prohibiciones, por ser descartados, por ser apartados. Y justamente eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando este año en el seminario LIGPE de la irreverencia, ¿no? La irreverencia a menudo es bastante castigada. El humor a veces es bastante castigado porque en su ligereza sabe decir la verdad. Y quería preguntarte, justamente sabiendo que una de tus obsesiones y de tus pasiones es el humor, ¿cuáles son los libros que más te han hecho reír? Nada, qué sé yo, vos sabés que a mí me gusta mucho el humor negro y Sí. también el humor absurdo, aunque a veces me supera el humor absurdo, porque mi cabeza no deja de ser un poquito estructurada, es Ujú. bastante, un poquito bastante, a pesar de que me he tratado de desestructurar con los años, pero bueno. Hay cosas que son genéticas o de la primera infancia que no son fáciles de revertir. Pero el humor negro y el humor absurdo me atraen mucho y para mí son un desafío, siguen siendo un desafío. Me resulta más fácil, entre comillas, el humor negro que el absurdo, pero están muy ligados, ¿no? Entonces, en general, cuando me encuentro con un texto de humor negro, me atrae, y del humor absurdo, por lo general, también, ¿no? Las parodias me gustan también. Ahora un libro en particular, lo que pasa, acá en Argentina tenemos una tradición humorística tremenda, ¿no es Ujú. cierto? A mí me encanta, por ejemplo, Emma Wolf. Emma Sí, Wolf, que es sí. una escritora de humor que tenemos, pero de un humor exquisito, ¿no? Para niños. Y ella ha trabajado mucho el humor absurdo. Así que todo, digamos, el 90% creo que de los libros de Emma Wolf me han hecho reír mucho. Eh, y a ver, ¿qué te puedo decir? Yo soy también desde la infancia, he amado a María Elena Walsh y su Ujú. humor también, su sentido. Yo creo que el humor, y por eso me dedico bastante a eso, en la literatura para niños ha sido una válvula, más que una válvula de escape, yo diría una ventana para que entre aire fresco, ¿no? Porque Ujú. ha permitido desestructurar a la literatura infantil, que tiende siempre a esta cosa así como que yo una vez en una entrevista dije que últimamente se están dedicando demasiadas personas serias a Sí, la sí. literatura infantil, ¿no? Demasiado acartonamiento. Incluso lo triste es que eso sucede también con personas que tienen ideas que uno podría definir como progresistas, ¿no? Pero el acartonamiento se da también por todos lados, ¿no? Entonces parece ser que las cosas se toman demasiado en serio y ahí caemos en los dogmas, y lamentablemente hasta en la censura, como vos decías hace un ratito. La Ujú. censura que no necesariamente tiene que ser la del Estado, como fue durante la época militar aquí, sino que a veces es una censura doméstica, ¿no? De un docente, de un directivo, de un bibliotecario, de un padre, de un editor, que deciden de golpe quitar un libro, voy a decirlo así metafóricamente, de las manos de un niño, no porque no sea un libro bello y de calidad, sino porque le parece que no responde a lo correcto de acercarle a un niño, ¿no? Muchas veces desde mucha arbitrariedad. Entonces, sí, el humor siempre, como es antidogmático, suele Ujú. tener problemas. Eh, Hay gente que no tiene sentido del humor, además. Entonces, toma en serio las cosas más desopilantes, ¿viste? Se horrorizan, qué sé yo, de la crueldad de un cuento, cuando el cuento es de humor negro, obviamente no hay que Ujú. tomárselo en serio, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Los chicos por lo general sí se ríen. Incluso sus juegos están atravesados por el humor negro, su cabeza suele ser muy absurda, así que no les cuesta entrar en la lógica o en la ilógica del humor, ¿no? Así que bueno, Emma Wolf es una de mis preferidas, yendo a la pregunta. No, y allí en la Argentina hay una tradición del humor muy, muy poderosa. Así nada más a vuelo de pájaro pienso contemporáneamente, por ejemplo, en Isol, que tiene libros que me encantan. En Colombia pienso en ciertos libros de Ibar Dacol también, que son geniales en ese sentido. Siento que en Latinoamérica le ponemos un toque de humor a la literatura que también vale muchísimo, muchísimo la pena. Y,
Y bueno, Marcela, no, sencillamente agradecerte por esta conversación en la que nos permitiste conocer un poquito más de tu historia lectora. Recordarle a las personas que este podcast es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, a través de su programa de concertación cultural, de la Secretaría de Cultura de Pereira, a través de su programa de concertación local, también con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira y por supuesto con el apoyo de todas las personas que a través de sus donaciones nos permiten seguir siendo un proyecto abierto y gratuito para la gente de todas las latitudes. Quisiera terminar, Marcela, dándote la palabra como para que tú puedas hacer un cierre, mandarle un mensaje a la gente, lo que tú quieras. Bueno, no sé, sí, espero que esto que hemos conversado haya abierto alguna inquietud, alguna pregunta, alguna búsqueda. Mi idea siempre como docente, porque incluso cuando he trabajado escribiendo en la revista o en otros ámbitos que no son específicamente la docencia, siempre he sentido que soy docente, es decir, que mi trabajo es este, ¿no? Tratar de abrir inquietudes y poder, en la medida de lo posible, ofrecer pistas para la búsqueda, ¿no? Así que espero que para eso haya servido este encuentro. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos.